Bueno, vamos directos al grano. Empezamos este análisis técnico. Hoy tenemos sobre la mesa un tema candente en el debate de políticas públicas, la crisis de las pensiones de los docentes. Nos vamos a poner el sombrero de asesores políticos para desgranar el proyecto de ley 14465. Sí, el famoso Fondo de Compensación Previsional Docente. Vamos a ver exactamente cómo esta herramienta intenta cuadrar el círculo, garantizar un retiro digno a quienes han dedicado toda su vida a la enseñanza, pero ojo, sin volar por los aires la caja del Estado ni saltarse la Constitución. Para organizar un poco la evaluación, vamos a seguir esta ruta rápida. Primero, el conflicto constitucional que tenemos encima. Segundo, cómo funciona el mecanismo de este fondo. Tercero, su aplicación frente a los sistemas tradicionales. Luego veremos un caso práctico con la pensión mínima. Pasaremos al impacto fiscal y, por último, el resumen de decisión ejecutiva. Empezamos por el punto 1, el conflicto constitucional actual. A ver, para entender dónde estamos, fijémonos en los plazos. Todo este proceso legislativo nos lleva al 19 de marzo de 2026. Ahí, el Congreso votó por insistencia la Ley 32581, esa que promete una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual, unos 3.300 soles, para todos los maestros jubilados. El problema, pues que ahora mismo estamos en un bloqueo total. El Ejecutivo ha levantado la bandera roja, alertando de que esto es inconstitucional, argumentando que se excede en lo que legalmente se puede hacer con los fondos de pensiones que ya existen. Y justo en medio de este callejón sin salida, aparece como solución el proyecto de ley 14465, presentado por el congresista Raimundo Mercado. ¿Vale? Y la advertencia técnica del Ejecutivo no deja lugar a dudas. Literalmente dicen, es inaplicable. No podemos intervenir las AFP ni la ONP por ley. Es inconstitucional. Y claro, han dado en el clavo. Hablando desde la política pública, no se puede simplemente sacar una ley de la manga que meta mano en la hucha de los fondos de pensiones ya establecidos y protegidos por la Constitución, sean públicos o privados. Alterarlos directamente es cruzar una línea roja legal absolutamente infranqueable. Pasamos al punto 2, el mecanismo del fondo de compensación. Entonces, la pregunta del millón que cualquier asesor legal se hace de buenas a primeras es esta. ¿Este nuevo fondo mete mano directamente en las cuentas de la ONP o de las AFP? Hay que responder a esto ya mismo, porque si la respuesta es sí, el proyecto nace muerto por la inconstitucionalidad que decía el Ejecutivo. Pero si la respuesta es no, estamos ante una jugada de política pública realmente innovadora. Y aquí viene la magia del asunto. El proyecto propone crear el Fondo de Compensación Previsional Docente, o FCPID, y el truco, la verdadera genialidad técnica, es que este fondo es totalmente externo, es digamos un puente legal. Funciona única y exclusivamente como un complemento asistencial, es decir, no toca, no modifica, ni saca un solo céntimo de la ONP o las AFP. Al evitar la palabra nivelación, que es la que te tumba la Constitución en este contexto, y enfocarlo como un beneficio social externo e intangible, esquiva el obstáculo legal de forma magistral. Lo que nos lleva al tercer punto, la aplicación frente a los sistemas tradicionales. Vamos a ver cómo convive esto con los sistemas de toda la vida para demostrar que no se rompe nada. En la ONP, regulada por el Decreto Ley 1999, el tope máximo de pensión se queda tal cual. El nuevo fondo simplemente abona el excedente desde fuera. Si nos vamos al sistema privado de las AFPs, las cuentas individuales ni se rozan, se quedan intactas. El fondo hace una transferencia externa directa al bolsillo del jubilado. E incluso en el régimen del Decreto Ley 20530 se hace esa transferencia sin alterar para nada la esencia del sistema. La conclusión es clarísima. La arquitectura legal de cada fondo tradicional se respeta al 100%. Vamos con el cuarto punto para verlo con números. Caso práctico de la pensión mínima. Imagina un docente con pensión mínima. Paso 1. Cobra su pensión base de toda la vida, exactamente igual que antes, de su AFP u ONP. Paso 2. Ahí entra en juego el salvavidas, el fondo de compensación. Se calcula la diferencia y se le hace esa transferencia externa puente de la que hablábamos. Y paso 3. El resultado es la llamada pensión dignidad. Es la suma de ambos, llegando por fin a esa meta de la remuneración íntegra mensual, esos 3.300 soles. Las matemáticas no engañan. Se mejora el ingreso del docente de forma externa sin alterar para nada el sistema original. Entramos en el punto 5, impacto fiscal y cronograma. Vale. Hablemos del elefante en la habitación. 2.400 millones de soles. Ese es el coste anual estimado para implementar la medida y cubrir a un universo de entre 180.000 y 220.000 maestros en todo el país. Como analista fiscal te digo que esto es una barbaridad de dinero. Si se intenta pagar todo eso de golpe, rompemos la hucha del Estado y generamos un problema tremendo. Por eso hay que mirar esta cifra con lupa y transparencia si queremos que esto sea presupuestariamente viable.
Y por eso mismo la solución pasa por un cronograma de implementación progresiva. Esto es de primero de políticas públicas. Para que semejante dineral no hunda la macroeconomía, se empieza priorizando a los jubilados que están en una situación económica más vulnerable. Haciéndolo así, de manera gradual, aseguramos que el presupuesto nacional pueda encajar el golpe año tras año, salvaguardando las finanzas y manteniendo una estricta responsabilidad fiscal. Y llegamos al último punto. Resumen de decisión ejecutiva. Bueno, si tenemos que tomar decisiones basadas en este análisis, quedémonos con estos 3 pilares del proyecto. 1. Viabilidad legal. Sortea con éxito la inconstitucionalidad porque es un fondo externo y puramente asistencial. 2. Viabilidad fiscal. Garantiza que el presupuesto no quiebre a través de una implementación escalonada y progresiva. Y 3. Viabilidad social. Encaja perfectamente con las metas del Acuerdo Nacional sobre Seguridad Social Universal y reducción de la pobreza en la tercera edad. Pero más allá de los despachos y los números fríos, hay un factor institucional a largo plazo que es totalmente crucial. Si evitamos que los profesores que educaron a las generaciones pasadas acaben en la indigencia durante su retiro, el Estado manda un mensaje potentísimo a los jóvenes. Se cumple ese objetivo de decirles alto y claro que vale la pena ser docente en el Perú. Al final del día, garantizar la dignidad del retiro hoy es invertir en el capital humano del mañana. Y para cerrar esta explicación, nos queda botando una pregunta clave sobre el futuro de las políticas públicas. Sabiendo todo lo que hemos analizado, ¿cómo hacemos para que el Estado evolucione verdaderamente y logre ese equilibrio perfecto? Hablo de cuadrar unas cuentas públicas que tienen que ser sostenibles sí o sí, con el deber ético y constitucional de asegurar que quienes han servido al país tengan una jubilación digna. Es un rompecabezas tremendo, y cómo lo resolvamos definirá el tipo de país que estamos construyendo.